Hola chavos, ¿qué tal? ¿Ya con muchas ganas de regresar a la escuela? Yo creo que sí. Pero bueno, hoy nos tocó reunirnos otra vez más, gracias a Dios por eso, para terminar de estudiar ya por fin nuestro libro de Génesis. Hoy es nuestra última clase y la siguiente semana vamos a iniciar con el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Bueno, hoy quiero darles así un rápido recorrido por los lugares donde estuvimos pasando en Génesis y quiero también ubicarlos en el área geográfica. Vamos a encomendarnos a Dios. Amado Padre, Dios nuestro Creador, Dios fiel, Señor, gracias por ser tan bueno, por cuidarnos, por proveer de todas nuestras necesidades. Gracias por este tiempo que nos permites reunirnos para aprender más sobre ti. Ruego que sea tu Espíritu Santo que nos esté dirigiendo. Ayúdanos a comprender la lección, a aprender más de ti y ser más como tú, Señor. Oro por cada uno de los niños. Te ruego les bendiga, les cuides de su salud, les des mucho ánimo para estudiar de ti y para aprender también en su escuela. En nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, quiero ubicarlos empezando por el área geográfica. Recuerden, en el salón tenemos, la hermana Angie nos hizo el favor de ponernos un planisferio, y no sé si le digan ustedes también, es un planisferio, es un mapa grande donde vienen todos los continentes. Aquí les pongo uno, espero se alcance a ver muy bien. Bueno, nosotros estamos acá en el continente americano y nuestra historia se desarrolla en el continente de Asia. Este es el mar Mediterráneo, este es el mar Rojo y en esta área es donde nos vamos a ubicar para nuestra historia. Asia, un poquito más grande, el mar Mediterráneo, mar Rojo y este es el área por donde vamos a estar pasando. Aquí tenemos el mapa más grande. Aquí está. Quiero comentarles rápidamente, cuando estuvimos teniendo nuestra clase con la hermana Diana, ella nos habló sobre así comenzó todo. Esa era nuestra lección y pues ella nos platicó cómo Dios creó todo bueno, perfecto, hermoso y creó, pues el libro de Génesis es conocido como el libro de los comienzos, el libro del inicio. Es ahí donde comenzó la creación, el primer hombre, pero también el pecado, el primer sacrificio, etc. En el jardín del Edén, donde vivían Adán y Eva, están ubicados en esta parte, ¿sí? Después nos habló la hermana Diana sobre una gran catástrofe que hubo, porque los únicos sobrevivientes después del diluvio fue Noé y su familia. Dios tuvo propósito en esta situación también y preservó a Noé y a su familia porque Noé halló gracia delante de Dios. Después de la historia de Noé hablamos, nos habló la hermana Diana sobre la confusión que hubo de las lenguas. El hombre, por su egoísmo, por su avaricia, quería hacerse de un gran nombre, es decir, quería ser muy reconocido y quiso construir una torre que llegara hasta el cielo, pero Dios impidió ese plan. ¿Cómo lo hizo? Confundiendo las lenguas para que los hombres ya no se pudieran comunicar y fueron dispersados. Después de esto, estuvimos hablando sobre Abraham y les estoy platicando sobre la genealogía, pero Abraham dijimos que salió de Ur de los Caldeos con su familia, de ahí se movieron a Harán y posteriormente, aquí Jehová, Dios, habla con Abraham y le dice que salga con su familia a la tierra que Dios le iba a mostrar. Abraham no sabía a dónde iba, solamente iba caminando por fe, guiado por Dios. En ese camino, en todo eso, vimos cómo Dios fue tratando con Abraham hasta aumentar su fe. Vimos que le cambió el nombre, vimos que en esto estuvimos hablando sobre el pacto, sobre la promesa de Dios y vimos uno de los atributos
que rescatábamos constantemente era la fidelidad de Dios. Abraham prometió una gran descendencia a Abraham, y le dijo que haría una gran nación, pero Sara era estéril. Pero Dios fiel cumplió su promesa. Abraham tuvo un hijo con Agar, Ismael, pero él no era el hijo de la promesa, sino que era Isaac. Isaac con Rebeca tuvieron 2 hijos, Esaú y Jacob. Jacob tuvo 4 esposas y tuvo 12 hijos. Su esposa que tanto amó, con ella tuvo ya en su vejez 2 hijos. José, uno de ellos, el hijo preferido de Jacob. Y bueno, sobre José fue que estuvimos hablando en nuestras últimas clases, en nuestras últimas lecciones. Pero quiero que veamos, sobre todo, recalcarles que sí hemos estado hablando a lo largo de Génesis de diferentes personajes, pero nuestro personaje principal a lo largo de toda la Biblia siempre es Dios. Dios es quien inspiró la Biblia, y diferentes personas escribieron los libros o las cartas de la Biblia. Génesis lo escribió Moisés, pero fue inspirado por Dios, por el Espíritu de Dios. Hablamos sobre Adán y Eva, hablamos sobre Noé, hablamos sobre Abraham, hablamos sobre Isaac, hablamos sobre Jacob y sobre José, pero ellos no son los personajes principales de nuestras historias. Siempre pasó el tiempo, pero siempre estuvimos hablando de Dios. Dios, el principal personaje. A través de esas historias veíamos e íbamos conociendo más y más sobre Dios. En nuestra última clase hablamos que, José ya se había revelado a sus hermanos, ya ellos sabían que José era el gobernante, quien les estaba proveyendo o vendiendo los alimentos, y con la ayuda de Faraón, José mandó a traer a Jacob, a su padre, a Israel, no solamente a su padre, sino que también pues a toda la familia y el pueblo, con todo animales y lo que ellos tuvieran de pertenencias, los trajo a Egipto. Vimos cómo José mostró perdón para con sus hermanos y mostró amor, pero los hermanos de José tenían esa carga en su corazón. Ellos sentían que les iba a llegar como la consecuencia de lo que habían hecho, pero Josué fue proveedor para con ellos. Vimos que todo lo que pasó José era parte de un plan que Dios tenía, y vimos que leíamos en la palabra de Dios que todo eso fue para preservar la vida de muchos, ¿verdad? Les comentaba que Israel vivió en Egipto durante 17 años, pero antes de que Israel muriera, quiero que leamos en Génesis capítulo 46, versículo 4. Israel habló con José y le dijo, es que Dios había prometido a Israel, Dios le había dicho a Israel antes de ir a Egipto que estuviera confiado, que no tuviera miedo, que Dios iba a estar con él, y le dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas descender a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y ciertamente yo también te haré volver. Esta es una promesa de Dios, y sabemos que Dios es fiel y Dios va a cumplir esta promesa. Ahora vamos al capítulo 48, versículo 21. Israel habla con José antes de morir y le dice, entonces Israel dijo a José, he aquí, yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Aquí está reafirmando la promesa que Dios le había hecho, y se la transmite a José. Pues José tenía eso en mente. José también murió en Egipto. Vamos al
al capítulo 50, en el versículo 19. Cuando Israel muere, otra vez los hermanos de José sienten el temor y ellos se sentían de cierta manera protegidos por Israel. Ellos creían que José no les iba a hacer nada malo, pero porque estaba su padre. Y cuando él muere, pues se sienten temerosos y creen que es ahí cuando José va a tomar alguna represalia, pero no es así. Ellos mienten a José y en el versículo 17 del capítulo 50 dicen: así diréis a José. Ellos inventaron que su papá, como quien dice, le mandó un recado. Así diréis a José: te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Esa era una mentira. Y aún así no había necesidad, porque José ya había perdonado lo que habían hecho sus hermanos en contra de ellos. José perdonó porque Dios ayudó a su corazón de no guardar rencor y porque José confiaba en Dios de que todo eso estaba en control de Dios. Incluso recuerdan que José le dijo: no me trajeron ustedes sino Dios, y tenía un propósito, para salvar a muchos, a su pueblo, ¿verdad? Entonces José ve lo maravilloso que contestó José. Pero José les dijo: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis hacer mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy, y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no temáis. Yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Así reaccionas tú cuando una persona te ofende, cuando una persona te trata mal, cuando a lo mejor en la escuela te han robado algo, te han metido en algún chisme y te han castigado por culpa de otros. Cuando tus papás te regañan injustamente, ¿es así como reaccionamos? Seguramente no. Por lo general reaccionamos con rencor, enojados. A veces hasta queremos nosotros mismos hacer justicia, ¿no? Desquitarnos. Pues no, hay que pedirle a Dios que Dios nos ayude a reaccionar como el ejemplo que Dios nos dejó en José, que nos dé un corazón perdonador y poder reaccionar de manera amorosa. Dice, les consoló y les habló cariñosamente. Todo lo que Dios permite en nuestra vida tiene un propósito. Y bueno, y José pues también murió en Egipto. José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, pero Dios ciertamente os cuidará y os hará subir de esta tierra a la tierra que Él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os cuidará y llevaréis mis huesos de aquí. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Habíamos comentado también las grandes similitudes que tenía la historia de José con la venida de nuestro Señor Jesús a este mundo. Los dos fueron vendidos. José fue vendido y después fue exaltado a ser gobernador en Egipto, y el propósito de Dios fue preservar la vida de muchos, de su pueblo. Recuerden que era un tiempo de hambruna y pues si no hubiese el alimento hubieran muerto de hambre, pero Dios tuvo ese plan. Y nuestro Señor Jesús también fue vendido por unas monedas por uno de sus amigos, fue traicionado por Judas, y era un plan, ese era el plan precioso de Dios que Él tenía para preservar la vida de su pueblo, para preservar la vida de muchos. El Señor Jesús murió en la cruz, pero resucitó, fue exaltado, está en el cielo ahora con nuestro Padre Celestial. Y ese fue el medio, ese fue el propósito. Solamente a través de Cristo Jesús su pueblo puede ser librado de la muerte. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, y una muerte, una eternidad en el infierno.
pero para todo aquel que en Él cree, nos es dada la vida eterna en el cielo, con Dios. Yo te pregunto si tú estás convencido de que Jesús es tu Salvador, de que Jesús te libró del pecado y te libró de la muerte, te libró de la condenación del infierno. Si no estás seguro, pues ya te animo que le pidas a Dios que te dé esa seguridad, que te regale la fe, porque el que nosotros podamos creer en el Señor Jesús es porque Dios nos ha hecho ese maravilloso regalo que no podemos conseguir con nada, ni comprar con nada, solamente que Dios nos dé ese regalo de la fe. Y bueno, de esta manera terminamos nuestra clase y terminamos nuestro estudio de este libro, el primer libro de la Biblia. Espero que sea de gran bendición para ustedes y yo les doy muchas gracias a ustedes por escucharme, por ser pacientes. Y pues bueno, vamos a pedirle a Dios que nos ayude en el resto de la semana y yo espero con mucho gusto y con mucho ánimo iniciar el estudio del libro del Éxodo. ¿Sí? Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu fidelidad, por ser tan bueno, tan paciente con nosotros. Gracias por perdonar nuestros pecados, librarnos del infierno, Señor, y por dar la vida de tu Hijo amado, para que tus hijos podamos tener libertad y una vida en el cielo, Señor. Gracias, bendice a los niños. Yo te pido que les des seguridad de que estén con la certeza de que Jesús es su Salvador, de que Jesús es su Señor y es el dador de vida eterna, Padre. Cuida de ellos, te rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, chavos, nos vemos.